buenas noches, mis amados hermanos, muy buenas noches. Y bueno, este día, bienvenidos sean todos este día lunes 5 de octubre, hermanos, del 2020, hermanos. Un lunes fresco en la mañana, amaneció muy fresco. Y bueno, quisiera antes de avanzar, hermanos, solamente, pues, bueno, ahorita se supone que son las 8 de la noche, hermanos, estamos prácticamente ya a las 8 de la noche de lunes. Y bueno, como usted ya sabe, estamos circulando por ahí en nuestras redes sociales una fotografía de la hija de nuestro hermano Luis Raúl Moreno, hermanos. Su hija se llama Rosario Yael Moreno Hernández. Entonces, espero que ya en el transcurso del día haya noticias de ella, hermanos. Pero bueno, está desaparecida. Al parecer se salió muy temprano de casa. Y bueno, pues no se sabe nada de ella, de su paradero. Y bueno, estamos orando mucho por su vida. Sabemos que primero Dios, todo va a estar bien. Y bueno, pues un abrazo de parte de la iglesia, Luis. Te amamos. Y bueno, pues estamos constantemente en la oportunidad que tenemos de estar orando por su vida, porque ella pueda pues regresar pronto a casa, ¿verdad? Y podamos saber que está con bien, ¿verdad? Y pues quisiera que oráramos para que pudiésemos entrar a este último rasgo del Espíritu Santo. Estamos en el estudio, el lunes de estudio bíblico, reflexión bíblica, y pues vamos a hacer una oración, hermanos, bueno, rogando que Dios tenga misericordia pues de la familia de nuestro hermano Luis Raúl, de su hija, ¿verdad? Que donde quiera que esté, pues que se encuentre bien y pueda pues regresar a casa, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a hacer una oración para comenzar. Padre Santo, gracias te damos en este día porque hemos recibido tus bendiciones, hemos recibido pues muchas cosas de tu parte, Padre bendito, para salir adelante. Pero también, mi Dios, dentro de las cosas que recibimos en el día, pues recibimos noticias muy pues que nos preocupan, Padre, y que como iglesia lo que nos queda es orar y ponerte en tus manos esta petición muy especial sobre Rosario Yael Moreno Hernández, hija de nuestro hermano Luis Raúl. Yo te ruego que donde quiera que se encuentre, tú la bendigas y la cuides, Padre bendito, y que pueda pronto comunicarse a casa y que la familia pueda estar en paz, mi Dios. Ponemos esta situación en tus manos, como en el resto del día lo hemos estado haciendo, y pues te pedimos, mi Dios, que nos bendigas en esta hora. Queremos escuchar también tu palabra, queremos que tu palabra hable a nuestros corazones y que en todo tú seas glorificado y exaltado, Padre. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues vamos a comenzar, hermanos. Acuérdense que estamos en esta serie de Andemos en el Espíritu. El día de hoy estamos tratando prácticamente ya el noveno rasgo del fruto del Espíritu Santo, que es la templanza, hermanos. Andemos con templanza es lo que corresponde en la reflexión del día de hoy. Y como dice Gálatas 5, 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ante tales cosas no hay ley. Así es, mis amados hermanos. Y bueno, para partir, hermanos, y entender de manera pues muy práctica, hermanos, este bonito estudio, esta bonita reflexión acerca del noveno rasgo del Espíritu Santo, pues yo quiero que por favor me acompañe con un versículo bíblico que nos va a dar mucha perspectiva para entender de qué trata, hermanos, de qué trata la templanza, a qué se refiere la palabra de nuestro Dios cuando hablamos de templanza. Primero los Corintios capítulo 9, hermanos, versículo 25, que dice de la siguiente manera: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así es, hermanos. Fíjense que para poder profundizar sobre el tema de la templanza, hermanos, debemos tener en claro un principio. Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Si partimos de esta premisa, bueno, entenderemos la importancia de esta expresión del fruto del Espíritu Santo. Templanza o dominio propio, porque en las versiones, nueva versión internacional, en la versión Biblia de las Américas, si mal no recuerdo, también Biblia Dios habla hoy, se traduce como dominio propio. Y bueno, hermanos, se trata de una sola palabra griega. Esta palabra que entendemos nosotros como templanza o dominio propio es la palabra griega ekrateia, ¿verdad? Bueno, ahí lo va a tener usted en pantalla, hermanos. Y fíjese que el filósofo griego Platón, ¿verdad? Muy conocido,
la utilizaba en el sentido de autocontrol, ¿sí? Y bueno, este rasgo del Espíritu Santo habilita al ser humano que ha dominado sus deseos y la búsqueda del placer, ¿verdad? Bueno, más o menos para contextualizar esta situación en nuestra vida. ¿Cuántas veces no podemos con cosas en nuestra vida? A veces con nuestro propio carácter, con nuestro propio temperamento, con cosas a veces muy sencillas, muy simples, pero que nos pueden meter en problemas, que nos pueden meter en aprietos, sobre todo en cuestiones espirituales, ¿verdad? Y es que a veces pensamos, es que yo así nací, así soy, así voy a morir, no puedo con esto, no puedo con lo otro, ¿verdad? Pero como en algún momento yo le compartía en mi testimonio, hermanos, bueno, llegamos a la fe cristiana con muchas situaciones espirituales y bueno, pues hay un punto en el que uno piensa eso, uno piensa que uno no va a poder seguir adelante, uno no puede controlar ciertas reacciones, ciertas situaciones de nosotros mismos. Y recuerdo que un pastor me decía, el pastor Israel Rodríguez de Piedras Negras, Coahuila, dando él una conferencia en Torreón hace muchísimos años, hermano, yo era un nuevo creyente. Él decía, ya no luches con tu pecado, ríndete a Dios, entrégale todo, incluso tus pecados, suéltalos, decía él, ¿no? Y a partir de ahí yo adopté ese pasaje que para mí es uno de mis favoritos, cuando dice, si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es que eso es un asunto que nosotros no podemos controlar el pecado. Entonces es un asunto espiritual, razón por la cual es uno de los rasgos del fruto del Espíritu Santo. Fíjate que cuando vamos a la Biblia, esta palabra tiene varias aplicaciones, pero me voy a enfocar solamente en una, hermanos. Y mira, el apóstol Pablo la usa para definir la disciplina de un atleta. ¿Sí? Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿verdad? Así dice el pasaje que acabamos de leer, ¿no? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, como dice Pablo, una incorruptible. Para entender a profundidad, hermanos, el significado de la palabra templanza, el campo de los deportes es un muy buen ejemplo, hermanos. Es un muy buen ejemplo. Para que un deportista llegue a su máximo nivel de competencia, es importante que se entre a un riguroso plan de entrenamiento que incluye todos los aspectos de su vida. Dietas rigurosas, ejercicios agotadores, estrictas rutinas, ¿verdad? Y mucho más elementos, ¿verdad? Entonces, bueno, usted me imagino que ha de conocer por ahí jugadores de alto rendimiento, no se diga en el fútbol, ¿verdad? Que es uno de los deportes que más nos gusta o más se escucha o más vemos en la televisión, ¿verdad? Y bueno, tenemos personajes tales como Cristiano Ronaldo, ¿no? Una máquina de meter goles, ¿no? Otro como Lionel Messi, esos personajes que hacen ver el fútbol como algo muy sencillo, ¿verdad? Mbappé, no sé cómo se llama, el jovencito francés, ¿verdad? Que te hacen ver el deporte como algo muy sencillo, pero son como máquinas. Pero ¿qué pasa con ellos? Son personas que se meten a disciplinas muy fuertes, ¿verdad? Y son gente muy disciplinada, son gente... el otro día yo estaba escuchando un poquito, estaba viendo un documental acerca de cómo incluso Cristiano Ronaldo, cuando cambia de equipo, creo que del Manchester United al siguiente equipo, no recuerdo qué equipo fue, no sé si fue el Madrid, no recuerdo, hermanos. El punto es que este joven, que es uno de los mejores del mundo, ¿verdad? Tuvo que cambiar su alimentación porque la mujer, la persona que lo atendía a él en sus alimentos, la nutrióloga, perdón, ¿verdad? Le cambió alimentos, algunos frutos, algunas cosas, y eso le dio a él mucho más energía, pero tuvo que cambiar muchos hábitos. Y bueno, muy interesante la vida de estos deportistas. Usain Bolt, el hombre más veloz de la tierra, jamaiquino, ¿verdad? Jamaicano, una cosa impresionante, su físico, sus disciplinas, una cosa impresionante. Y bueno, para entender pues la templanza, hermanos, el campo de los deportes es un buen ejemplo. Fíjate que en la vida cristiana, hermano, existe el mismo desafío. Sí, hermano, el mismo desafío. Si de verdad queremos ser cristianos de alto rendimiento, ¿a qué nos referimos, hermanos? Bueno, cristianos fieles, cristianos perseverantes, cristianos santos, cristianos comprometidos. Bueno, tendremos que involucrarnos en un proceso de disciplina para lograr lo que Dios tiene en mente que lleguemos
hacer. Y básicamente, hermanos, así como que sintetizando todas estas cosas a donde queremos llegar como cristianos, pues ser cristiano de alto rendimiento es ser como Cristo, hermanos, en la medida de la obediencia que tuvo el Padre, ¿verdad? Y bueno, a esto se le puede llamar hábitos o disciplinas espirituales. Y bueno, ¿cómo podemos llegar a desarrollar una vida cristiana de alto rendimiento? Bueno, existen varios elementos que tienen que ser tomados en cuenta, muy en cuenta si deseamos ser verdaderos atletas de Dios. Pablo, ¿verdad? Nuevamente en este pasaje de 1 Corintios 9:25, pero lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, hermanos, porque lo dice de una forma un poquito más hacia donde queremos entender este punto, ¿no? Dice, todos los deportistas, fíjese bien cómo dice en la Nueva Versión Internacional, se entrenan con mucha disciplina. Qué interesante, ¿no? Se entrenan con mucha disciplina. Hermanos, Dios espera congruencia en nuestra vida. No podemos solo desarrollar aquellos rasgos de carácter que nos resultan más fáciles, ¿verdad? Una congruencia exige más y ha de reflejarse en todo lo que hacemos, hermanos. De repente decimos, bueno, es que yo batallo mucho en este aspecto de mi temperamento, de mi carácter, de mi forma de ser. Bueno, hay que trabajarlo, hermanos, porque tiene que haber congruencia. No puede ser que de repente somos bien amorosos, muy santos, ¿verdad? Muy comprensivos en ciertas cosas, pero de repente hay cosas que nos ponen a prueba. Y alguien diría, nos saca lo peor de nosotros, pastor. No, no es eso. Es que finalmente necesitamos trabajar esas partes de nuestra vida que a lo mejor ni nos damos cuenta, porque a lo mejor son cosas con las que batallas en casa o con las que batallas en tu trabajo, y esas son con las que deberíamos todos trabajar, hermanos, para que haya congruencia. Así es, porque si vamos a reproducir el carácter de Cristo, hermanos, en nuestra vida, entonces hemos de ser totalmente congruentes, no solamente una parte del carácter, sino la totalidad de Él. Hoy hemos de decidir, hermanos, hoy podemos decidir desarrollar la convicción de ser un creyente que mantiene dominio propio, templanza, y que está interesado en desarrollar un carácter congruente, de tal manera que lo que hagamos refleje lo que somos en Cristo. De lo contrario, hermanos, lo que nos queda es solo mediocridad, y refleja en nuestras acciones y decisiones cosas que no van de acuerdo con los valores e influencias cristianas, hermanos. Y bueno, pues vamos a empezar con el primero, hermanos, con el primer principio que nos va a ayudar a entender todo este andar con templanza. Número 1, hermanos, andar con templanza es aceptar al mejor entrenador de la vida. Así es, hermanos, es aceptar al mejor entrenador de la vida. Y para esto yo voy a utilizar un texto muy famoso, hermanos, Romanos 8, 28 y 29, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, mire, yo no sé si usted se acuerda de esa famosa película de los años 80, 83, 84, pero bueno, yo creo que estaba un poquito yo más grande cuando yo vi por primera vez. ¿Se acuerda cuando el sensei de Daniel San, ¿verdad? Lo enseñó le enseñó el kung fu o el karate, no sé qué rayos le estaba enseñando, ¿verdad? El punto es que lo puso a limpiar los coches, ¿verdad? Y lo puso a pintar la cerca, ¿no? Y bueno, era como que un poquito frustrante, sobre todo en el personaje, ¿verdad? Porque él, mientras lo hacía, el señor Miyagi, el joven le decía al señor Miyagi, oye, ¿en qué momento vamos a enseñar kung fu? Y el señor Miyagi le decía, tú sigue pintando, tú sigue puliendo, ¿verdad? Tú sigue, etcétera. Y bueno, finalmente eso con el tiempo dio fruto, ¿verdad? Porque bueno, eran movimientos que le permitían practicar el karate de manera muy natural. Bueno, hermanos, cuando Dios comienza a forjar el carácter, hermanos, de Cristo en nuestra vida, lo más seguro, hermanos, es que nos va a doler. Nos va a doler, hermanos. Mire que en su momento, ¿verdad? Cuando éramos más jóvenes, pues éramos más deportistas, muy deportistas. La verdad, pues hoy a veces pensamos, ¿verdad? Que ni la sombra, ¿verdad? Con esta pandemia peor, ¿verdad? Pero yo recuerdo, ¿verdad? Que estábamos jóvenes y queríamos, pues un poquito tonificar el cuerpo, estar mejores, saludables. Y cómo dolía, hermanos, cómo dolía. Era un precio muy alto a pagar. Y así es la vida cristiana, hermanos. Así es la vida cristiana. Cuando Dios comienza a forjar el carácter de Cristo en nuestra vida, lo más seguro es que nos va a doler. Nos dolerá muchísimo en nuestro orgullo. Sí,
Nos dolerá muchísimo en nuestros hábitos, a veces muy malos, hermanos. Nos dolerá como le duele a cualquier deportista que aspira a ser un atleta de alto rendimiento. Por lo tanto, decidimos diariamente, fíjate bien, decidimos diariamente, a cada instante, quién es el entrenador de nuestra vida, ¿verdad? Como decía, no recuerdo qué personaje fue el que yo comenté, creo que fue este hombre que decía Isaac Newton, ¿verdad? No, no es cierto. Albert Einstein, ¿verdad? Que decía que a él lo que le gustaba del futuro es que, no es cierto, era Abraham Lincoln, perdónenme hermanos, Abraham Lincoln decía del futuro que lo bueno del futuro es que pues se lleva a cabo una vez al día, ¿verdad? Paso a pasito, ¿verdad? Decía uno de los entrenadores que yo llegué a tener, ¿verdad? Porque pues obviamente una de las quejas es esa, es que me duele, ¿verdad? Dice, es que tú estás pensando en que mañana te va a doler más y pasado te va a doler más. Mira, hoy te duele, olvídate de mañana. Quizá a lo mejor ya ni te va a doler tanto como hoy, ¿verdad? Pero tú sigue adelante. Y me encantaban esas palabras de motivación que me daba. Y pues sí, te tienes que enfocar a lo que tienes que hacer en el momento, en el presente, ¿verdad? A veces es pesado, es complicado, hermanos. Pero mire, decidimos diariamente, hermanos. Decidimos diariamente, a cada instante, ¿quién es el entrenador de nuestra vida? En nuestra vida hay cuando menos 3 tipos de entrenadores, hermanos. Miren, número 1, nosotros mismos. ¿Y sabe por qué? Pues para que no nos duela tanto, ¿verdad? Bueno, yo decido hasta dónde, ¿verdad? El mundo, aguas, hermanos, porque, pues ¿para qué, hermanos? ¿Para qué queremos que el mundo sea nuestro entrenador? ¿Para que terminemos haciendo cualquier cosa que cualquiera puede hacer en la vida? O Dios, hermanos, para que seamos como Cristo. No hay más que esas opciones, hermanos. O tú mismo, o el mundo, o Dios. Para que seamos como Cristo. Si decidimos que Dios sea, hermanos, su palabra dice que todas las cosas en nuestra vida, Dios las va a usar, hermanos, para cumplir sus propósitos perfectos de ser como Cristo. Sí, hermanos, de ser como Cristo. Pablo sugiere esta idea en nuestro conocido pasaje de su carta a los Romanos, ¿verdad? Este pasaje que leímos hace ratito. Y Dios hace que todas las cosas ayudan a bien de los que le aman, dice el pasaje, le aman, únicamente para los que le aman. Para las personas que no tienen comunión con Dios, hermanos, les puede suceder algo, les pueden suceder 1000 cosas, y ¿sabe qué va a pasar con ellos? No va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no le van a ver ningún sentido a las cosas que le pasan, buenas y malas, porque cuando son buenas, ¡ay sí! Dios está de parte de ellos, pero cuando son malas, bueno, despotrican. Observemos, hermanos, con detenimiento el pasaje. Hermanos, el pasaje no dice que todas las cosas son buenas. No está diciendo eso, sino que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Sí, hermanos, quiere decir que Dios usará todo lo bueno y todo lo malo que nos sucede a lo largo de nuestra vida para crear lo mejor en nosotros, que es Cristo Jesús. Aún así, hermanos, para muchos esto es motivo de tristeza y no de gozo. Mucha gente dice, no, pues por eso yo no soy cristiano, porque voy a sufrir. Pues claro, con una filosofía como la que nos venden en el mundo, ¿verdad? Donde dicen que tú tienes derecho a ser feliz, pues obviamente evitas todo esfuerzo, evitas todo aquello que te haga quizá a lo mejor dormir menos horas de lo que quisieras, caminar menos de lo que implica un galardón, todo lo que vale la pena cuesta mucho, hermanos. No es fácil. No es fácil, hermanos. Si todo fuera fácil, todos haríamos lo que vale la pena en esta vida, pero no es así. Entonces, hermanos, mire que no cabe duda que este rasgo del Espíritu Santo, el dominio propio o la templanza, hermanos, mire que integra o activa todos los demás rasgos. Sí, hermanos, mire que el simple hecho de saber que Dios está en el control de todas las cosas debe llenarnos de gozo, de esperanza. A esto le podemos llamar tener expectativa espiritual de las cosas que nos suceden. Sí, hermanos, porque pues finalmente sabemos que estamos en las manos de Dios, que Dios está trabajando en nuestras manos. Entonces, por muy difícil a veces que sea el camino, y saber que estamos en las manos de Dios, pues nos da gozo, nos da esperanza, nos da amor, paz, paciencia, todos esos frutos, ¿verdad? Todos esos rasgos del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Muy bien, entonces, miren, yo aquí escribo algo muy interesante. El simple hecho de saber que Dios está en el control de todas las cosas debe llenarnos de gozo y esperanza. A esto podemos llamarle expectativa espiritual de las cosas que nos suceden. Y por lo tanto, aquí no cabe la resignación. Yo soy un enemigo de eso de la pronta resignación. No, yo no me resigno. O sea,
Yo tengo la seguridad, por fe, porque estoy en las manos de Dios. Porque las circunstancias que no puedo yo controlar, Dios las puede controlar. Por eso las dejamos en sus manos y no nos resignamos. Tenemos esperanza. Sí, esperanza. Santiago maneja la misma idea cuando escribió que cuando lleguen las pruebas, hermanos, en nuestra vida, lo hemos de considerar como una ocasión para llenarnos de gozo. ¿Se acuerda? Sí, dice Santiago 1 del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta idea, hermanos, puede ser malinterpretada. Mire que Santiago no está diciendo que los cristianos pueden divertirse en los velatorios, ¿sí? O van muertos de risa al hospital, ni que observen divertidamente cuando su cuenta bancaria está en cero. No, hermanos, mire que la enseñanza indica que cuando uno está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, Él hace que el fruto de la templanza se forje. A partir de ahí, uno puede hacer que las pruebas una ocasión de gozo. Aceptar el mejor entrenamiento, hermanos, de nuestra vida implica cuando menos dos cosas muy prácticas que exige toda nuestra parte, exige de nuestra parte una decisión determinante. Número 1, decidir amar a Dios por sobre todas las cosas, hermanos. Y número 2, decidir saber los propósitos de Dios y aceptarlos. La razón es muy simple, hermanos. Cada día que pasa en nuestra vida nos estamos acercando al producto final. Sí, hermanos, Pedro lo expresó de otra manera. Dice que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:7, hermanos. Así es, y este fue el grito triunfador de Job cuando dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. Número 2, hermanos, vámonos rápido, hermanos, para que no se haga tan largo esto. Y bueno, andar con templanza, hermanos, es correr como atletas espirituales hacia la meta. Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense que en alguna ocasión, hermanos, un escultor estaba dedicado a darle forma a una piedra enorme. Martillazos tras martillazos, cinceladas tras cincelada. De repente fue interrumpido por un curioso observador que le preguntó: ¿qué es lo que está haciendo? El artista respondió: estoy haciendo un león. El curioso preguntó: oiga, ¿y cuál es exactamente su estrategia? Respondió el escultor: pues le estoy quitando a la piedra todo lo que no parezca león. Interesante, ¿no? Bueno, si observamos a la mayoría de los personajes, hermanos, que aparecen en la Biblia, fíjense bien, quitando a Jesús, por supuesto, ¿verdad? Fíjense bien, veríamos que muchos de ellos, antes de ser grandes hombres de fe, o mujeres de fe, hermanos, mujeres de Dios, hombres de Dios, son prototipo del fracaso y la vergüenza. Por mencionar solamente algunos, hermanos, porque, por ejemplo, mire, pensemos en algunos pasajes, algunos de los ejemplos más sobresalientes. En todos ellos podemos ver sin lugar a dudas que la especialidad de Dios es la transformación. Por ejemplo, Dios convierte a asesinos en líderes. Y si lo dudamos, hermanos, podemos leer la historia de Moisés, incluso hasta la de David. Pablo, hermanos, Dios convierte a tramposos y engañadores en obedientes y temerosos de Él. La historia de Jacob es el ejemplo más claro, hermanos. Dios es el especialista en convertir hermanos traidores en hermanos serviciales, y podemos leer con esto la historia de los hermanos de José, ¿se acuerda? Dios puede transformar a mujeres abandonadas, viudas y sin esperanza en esposas fieles, como lo leemos en el libro de Ruth. Sí, hermanos, todavía puede transformar a fisgones y adúlteros, asesinos, en reyes conforme a su corazón, y es David un buen ejemplo de esta verdad. Dios puede transformar a hombres arrasados por la desgracia en personas maduras, sí, y victoriosas. La historia de Job nos demuestra, hermanos, esta posibilidad divina. Todos estos hombres y mujeres, hermanos, tuvieron que entrar en el programa de entrenamiento espiritual de Dios.
tanto en el tiempo de Dios como en la forma de Dios, hermanos. Regocijémonos en medio de los procesos de transformación de Dios, porque la grandeza de sus consecuencias sobrepasa en mucho la tribulación que traen. Alguien dijo una vez, los cristianos deberían ser como las ostras. Cuando un elemento irritante se introduce en la ostra, esta transforma el problema en una perla. Cada irritación, hermanos, puede ser una edificación, y cada prueba una victoria. Las expectativas que traigamos de la obra, que tengamos de la obra de Dios en nosotros, determinará el resultado. Recordemos, hermanos, la meta es Cristo. Y número 3, hermanos, ya para cerrar esta reflexión, mire que andar con templanza es vivir con un corazón fiel para con Dios. Dice 2 de Crónicas 16:9, en la primera parte, hermanos, dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Qué hermoso, hermanos. Es sorprendente esta declaración. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Dios está interesado, hermanos, en instrumentos humanos que deseen de todo corazón ser usados por Él. La disponibilidad del poder de Dios puede sonar muy atractiva, porque pues el hombre, hermanos, por sí mismo desea el poder. Sin embargo, hermanos, el poder de Dios está listo para transformar y fortalecer a quienes tienen un corazón fiel para con Él. Sin duda alguna, hermanos, a lo largo de nuestra vida hemos experimentado su gracia y su infinita misericordia. Dios se relaciona de dos maneras. Una tiene que ver con su amor y su gracia infinita. Dios utiliza su gran poder con nosotros, pero para deshacer las tinieblas y librarnos del yugo del opresor. Con su poder, hermanos, nos limpia de todo pecado y destruye las obras de la carne. También usa su poder contra enfermedades, contra ataques del enemigo. Así que nosotros mismos, hermanos, somos el resultado del poder de Dios. Recordemos lo que dice Judas 24, hermanos, que por cierto estamos estudiando esto los días martes a las 8. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La condición del poder de Dios, hermanos, o de la fortaleza de Dios, es un corazón fiel a Dios. Sí, hermanos, un corazón fiel es uno que busca antes que nada los intereses del reino de Dios. Pero cuánta gente no está frustrada en la fe, hermanos, porque quiere pues muchas bendiciones, quiere que le vaya bien, pero no tiene ningún compromiso con Él. No le aman como deberían de amarle. Hermanos, mire que no está peleado el amar a Dios y ser una gente muy comprometida con los estudios, con el trabajo, hermanos, porque finalmente es lo que nos toca, es lo que tenemos que hacer, de eso sí no nos salvamos. Pero hay gente que no le gusta trabajar y quiere todas las bendiciones, ¿verdad? Como hay gente que trabaja mucho pero no se ocupa de las bendiciones del Señor, ¿verdad? O sea, tenemos que tener un equilibrio. Si usted es un estudiante, dé lo mejor para la gloria de Dios. Si usted está trabajando, tiene una empresa, tiene un negocio, usted es empleado, qué sé yo, dé lo mejor, porque también Dios honra el trabajo, hermanos. Pero por otro lado, no se olvide de las cosas del Señor, no se olvide de un tiempo con Dios. No diga jamás, en serio, hermanos, si hay algo que yo lamento mucho oír, es que por causa del trabajo, por causa del estudio, usted no tiene tiempo con Dios. Eso es lamentable. De hecho, ni debería de decirlo, mejor debería de meditarlo y decir, bueno, es que si esto me está quitando tiempo con el Señor, algo tengo que hacer, alguna modificación. Pero usted nunca anteponga el trabajo ni el estudio, porque eso es lo que nos toca, hermanos. Es como, pues sí, o sea, hay que anteponer, ¿verdad? Todas esas cosas en los alimentos. Pues comemos porque necesitamos comer, pues sí, así necesitamos tener un tiempo con Dios, porque es parte ya de nuestra vida, y tenemos que organizarnos de tal forma, hermanos, que experimentemos su amor. Y claro, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir en todo lo que hagamos. Eso es una promesa. El problema es que desbordamos mucho por un lado, ¿verdad? Hay quienes sí son de repente como que muy espirituales, pero muy irresponsables en otras cosas. Tampoco, hermanos, de eso no se trata. Se trata, hermanos, de en todo, hermanos, ser serios, como hemos dicho, congruentes. En casa, en el trabajo, en los estudios, con el Señor, hermanos, pero sobre todo nuestro Señor. Que no nos vaya a pasar, hermanos, mire que como el gran emperador de Pakistán, Shah Jahan, me imagino que usted ha escuchado de él, ahí va a estar en pantalla el nombre, hermanos. Mire que el gran escultor, hermanos, del Taj Mahal, alrededor de este gran templo, hermanos, existen muchas leyendas. Sin embargo, hay una que llama muchísimo la atención.
Cuando la esposa de este emperador murió, se cuenta, hermanos, que su féretro fue colocado en el centro de una parcela de tierra y se inició la construcción del majestuoso templo en honor a esta mujer. Sin embargo, con el pasar de los meses y los años de construcción, hermanos, el emperador ya no lloraba por su esposa, sino por la construcción que lo consumía. Un día, mientras caminaba de un lado a otro de la obra en construcción, hermanos, su pierna chocó contra una caja de madera. Y el emperador se sacudió el polvo de la pierna y ordenó al obrero que se deshiciera de esa caja. El emperador no se había dado cuenta de que había ordenado la eliminación del féretro de su mujer. La persona que se pretendía honrar mediante la construcción del templo había sido olvidada, pero el templo fue construido. Y a muchos les pasa así, hermanos. Están tan metidos. Sí dicen que Dios les dio el trabajo, Dios les dio la escuela, que Dios les dio no sé qué, pero se afanan tanto, hermanos, que de repente les pasa como a este hombre, ¿verdad? De repente se tropieza con la caja y tírenme esa caja, ¿verdad? Y era su esposa el motivo por el cual se estaba construyendo este templo, ¿verdad? Este monumento impresionante en la India, hermanos. Y pues yo quiero decirle, hermanos, que no nos pase así con Dios. Dios es el centro de toda nuestra vida, es el que nos da todas las cosas, ¿verdad? Y el anhelo del corazón de Dios, hermanos, es que lleguemos a hacer todo lo que Él tiene en mente, que seamos. El corazón hecho conforme al anhelo de Dios es el resultado de la templanza, del dominio propio, hermanos. Cuando Dios ha marcado su anhelo en nuestra vida, está dispuesto a darnos un corazón conforme al suyo. Usará todo lo que esté a su lado para lograr esta maravillosa bendición. Hermanos, hoy podemos escoger someter nuestros pensamientos y sentimientos al soberano control del Señor y con ello experimentar cómo esta manifestación del fruto del Espíritu se apodera de todo nuestro ser. Concluyo con lo siguiente, hermanos. Mire que la templanza, junto con las otras 8 expresiones del Espíritu Santo, ¿verdad?, forman el carácter del verdadero Hijo de Dios. Ahora mismo oremos, hermanos, oremos al Todopoderoso y pidámosle con todo el corazón, hermanos, que la imagen de Cristo Jesús sea formada en nosotros, y cuando esto suceda, toda la gloria sea para nuestro buen Dios. Oremos. Padre, gracias te damos porque a lo largo de todo este recorrido, esta reflexión, este estudio acerca de los rasgos del fruto del Espíritu, nos podemos dar cuenta, Padre, que cumplir, Padre bendito, con tu voluntad y esforzarnos en ser cada día mejores cristianos, es ser como tu Hijo Jesucristo. Padre bendito, queremos tener esos rasgos que a ti te agradaron, que a ti te glorificaron, que complacieron tu corazón, Padre, como en su tiempo tú dejaste oír tu voz y dijiste, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Padre bendito, queremos complacer tu corazón, queremos agradarte. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, mi Dios, gracias porque tú eres el que nos das esa capacidad de hacerlo y es posible agradar tu corazón. Bendice a tu iglesia, Padre, para que seamos una iglesia llena del Espíritu, guiada por tu Espíritu, una iglesia espiritual. Una iglesia, Padre, que en medio de todas las circunstancias y de las pruebas y de las situaciones que vivimos, experimentamos tu gracia, tu poder, tu bendición, Padre. Y sobre todo manifestamos al mundo que tú reinas en nuestro corazón. Bendice a tu iglesia, Padre, y gracias por este tiempo que hemos tenido en estas semanas, meditando y reflexionando en los rasgos del fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos a andar en el Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Un fuerte abrazo a todos. Dios me les bendiga. Y no se deje de conectar. Estamos, primero Dios, el día de mañana, si Dios nos lo permite, a las 8 de la noche. Seguimos con nuestro estudio de Judas, hermanos, el miércoles conectados. También tengo yo estudio bíblico con mis hermanos vía Zoom en Benidibet. El día jueves, hermanos, jueves de evangelismo y el viernes de oración, hermanos. No se deje de conectar, hermanos. También hay varones, hay jóvenes, hay damas en nuestra iglesia. Y sería importante que considerara, hermanos, algún horario, incluso horarios de los grupos de oración. Si usted no forma parte de algún grupo de oración, hermanos, yo le invito a que se anime, hermanos, se tome su tiempo. Disciplinemos nuestra vida, hermanos, para que no le demos tiempo a la tentación, para que no le demos tiempo al pecado, para que no le demos tiempo
pues a tantas cosas que nos pueden alejar de Dios, hermanos. Y bueno, estamos para servirles. Dios me les bendiga, hermanos. Y bueno, sigamos orando, hermanos, por nuestros enfermos y por todos nuestros muchachos en la iglesia, ¿verdad? Que ya empezaron sus clases virtuales, los que están en la preparatoria. Y bueno, hermanos, pues un abrazo a todos. Dios me les bendiga. Descansen, hermanos. Bye.